Esta noche, en el sur de la frontera, presidentes de Estados Unidos y México hablaron sobre migración por el fin del Título 42. Patrulla fronteriza de Estados Unidos advierte sobre los peligros de cruzar la frontera sur de manera irregular. Cruce masivo de migrantes por la frontera de Tijuana, México y San Diego. Patrulla fronteriza rescata migrantes en frontera sur de Estados Unidos. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de Al Sur de la Frontera, un programa, el primero en El Salvador, dedicado a hablar de inmigración y todas sus aristas. Los saluda Roxana Webb y les doy la bienvenida. Vamos a comenzar contándoles que los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvieron una videoconferencia para conversar sobre migración, el tráfico ilegal de droga, la fentanilo y cooperación económica para el desarrollo. El contacto entre los mandatarios anunciado por el mexicano se produjo días antes de que finalizara una política de Washington llamada el Título 42, que ya finalizó este domingo y que significó el retorno inmediato a México de migrantes que llegaban a la frontera estadounidense durante la pandemia del coronavirus. Consultado por una periodista sobre el inminente levantamiento del Título 42 en ese momento del encuentro, que ya estaba provocando oleadas de migrantes que se acercaran a la frontera de México con Estados Unidos con la esperanza de poder cruzarla, Andrés Manuel López Obrador volvió a instar a esos grupos a que no tomen ese camino. La principal diferencia radica en la ley. El Título 42 es una medida de salud pública como respuesta a la emergencia por la pandemia, y esa emergencia expiró este 11 de mayo. Desde ahora, las normas en la frontera se vuelven a regir bajo el Título 8 del Código Federal de Estados Unidos, y la migración irregular es sancionada. Una de las cosas que sucede al regresar a las leyes tradicionales del Título 8 es que hay consecuencias. Por ejemplo, quedan vetados por poder reentrar a los Estados Unidos por 5 años. Se puede hacer encauzamiento criminal para las personas que reinciden en tratar de cruzar ilegalmente, y las personas que son elegibles para los procesos legales van a perder esa oportunidad. El Departamento de Seguridad Nacional indica que como parte de las nuevas reglas aumentarán los vuelos de repatriación. También vamos a usar la deportación acelerada. A diferencia de gobiernos anteriores, la administración Biden busca restringir el derecho a solicitar asilo en una puerta de entrada terrestre, algo establecido en las leyes nacionales. Tenemos un proceso organizado, seguro y legal para presentarse en la frontera usando la aplicación CBP One, que también se puede acceder de otras partes de México. En un intento para disuadir a los migrantes, la Casa Blanca anunció la creación de centros de procesamiento en Colombia y Guatemala. Allí, según indican, los migrantes podrán consultar si optan a programas de migración legal en Estados Unidos, Canadá, España o en otro país receptor. Bajo la regla de restricción de asilo de la administración Biden, aquellos que crucen la frontera de manera irregular y no hayan solicitado asilo en un tercer país no serían considerados aptos para hacerlo en Estados Unidos, algo que ya ha generado críticas por parte de organizaciones humanitarias. Desde El Paso, Texas, Jorge Agobián, Voz de América. Un hombre que carga a un bebé dentro de una maleta al cruzar el río, cientos de migrantes acampando a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, escenas diversas horas antes de que se termine este jueves la política del Título 42. Dicen que después del 11 no podemos pasar. Funcionarios estadounidenses pronostican que unos 11,000 migrantes tratarán de cruzar a suelo estadounidense después de este jueves, por lo que según la agencia AP, se ordenó a la patrulla fronteriza a comenzar a liberar migrantes en sectores de retención que alcancen el 125% de su capacidad, con instrucciones de presentarse ante una oficina de inmigración. Desde la frontera en Arizona, alguaciles le piden a la administración de Biden que haga más para evitar que los inmigrantes sin autorización ingresen a los Estados Unidos. Cualquiera con ojos que pueda ver el video y las imágenes de lo que está sucediendo allí puede ver que esto no funciona. Sabemos que la frontera no se asegurará de la noche a la mañana. Lo entendemos, pero necesitamos un cambio importante en la política.
Después de que expiren las restricciones el jueves, los migrantes atrapados cruzando ilegalmente no podrán regresar durante 5 años y pueden enfrentar un proceso penal si lo hacen. Solo aquellos que tengan un temor creíble de ser perseguidos en sus países de origen pueden permanecer en Estados Unidos hasta que se tome una determinación final. Como quien dice, un 50-50, uno no sabe si va a ser deportado o va a seguir aquí. Mientras tanto, miles de migrantes siguen llegando a esta zona donde, como podemos observar, hay miembros del Departamento de Seguridad Pública de Texas, la patrulla fronteriza y también la Guardia Nacional, listos para detener a estas personas que llegan con la esperanza de ser aceptados en este país. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala se refirió a la finalización del título 42, medida migratoria que estaba vigente hace unos días en los Estados Unidos. La semana pasada, Estados Unidos anunció la instalación de centros de procesamiento de migrantes, uno en Colombia y el otro en Guatemala, esto ante la finalización del título 42. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Bucaro, afirmó que Guatemala no es ni será un tercer país seguro. Guatemala trabaja de la mano con Estados Unidos para poder generar los mecanismos necesarios para que la migración sea ordenada, segura, regular y optativa. Y sin duda alguna seguiremos trabajando en una política migratoria muy clara. Queremos también patentizar y decir muy claro que Guatemala no es un tercer país seguro y jamás será un tercer país seguro. Que trabajamos con los Estados Unidos en todos los mecanismos necesarios para generar los mecanismos de trabajadores temporales, visas H1, H2, pero trabajamos con nuestras contrapartes también para prevenir los flujos masivos irregulares o caravanas, una política muy clara que ha tenido el señor presidente. Y estamos en conversaciones con ellos para poder avanzar cualquier mecanismo que favorezca a los guatemaltecos y su migración ordenada, segura y regular. La instalación de centros de procesamiento que financiará el gobierno de los Estados Unidos consiste en que los migrantes tramiten en Colombia o Guatemala la solicitud de asilo en el país del norte. Esta medida será adoptada con el fin de evitar un éxodo migratorio masivo ante el vencimiento del título 42. Además de Guatemala, Colombia también tendrá nuevos centros de procesamiento migratorios como parte de las nuevas medidas anunciadas por las autoridades de los Estados Unidos. El jefe de la diplomacia colombiana, durante una conferencia de prensa, abordó los lazos que mantiene con el país norteamericano con referencia a la migración. Además, detalló que estas acciones se han desarrollado en conjunto con Estados Unidos, Panamá y Colombia, con la finalidad de buscar nuevas estrategias para mantener un mejor control con el tema de la migración. Hemos acordado con los Estados Unidos centros y oficinas especiales para tramitar procesos de reunificación familiar y emigración de colombianos hacia Estados Unidos de manera ordenada y legal. Se pondrá en varios lugares del país. Eso es un paso fundamental. Yo me siento muy complacido porque es el resultado de unas reuniones tripartitas que hemos tenido con los Estados Unidos, Panamá, Colombia, a propósito del tapón del Darién y la necesidad de recurrir a una estrategia nueva. Estamos naturalmente comprometidos, necesitamos además, a propósito de una convocatoria, revisar cómo es el tema de la migración en todo el continente, no solamente la migración venezolana, o la migración que pueda ocurrir a través del llamado tapón del Darién, sino lo que está sucediendo, que ya es un fenómeno totalmente continental. Los haitianos que vienen de Chile pasan por Colombia, los venezolanos que están en el Perú pasan por Colombia. Por Colombia ha venido gente de Bangladesh y gente de la China, sorpresivamente, lo que ha llevado a determinar que hay una mafia que utiliza estas necesidades humanas para enriquecerse. También hay que agregar allí un elemento de inteligencia que necesitamos aplicar multilateralmente con todos los aliados de América Latina y, en fin, creo que esto es un paso fundamental que se va a dar y naturalmente también
lo que se llama la nueva vía, que es uno de los 3 puntos que se acordó en la reunión tripartita, que la migración se pueda conducir dentro de unos derechos humanos, para lo cual hay que establecer por dónde es que surge, por dónde es que pasa, y este es el principio, yo diría, y la antesala de ese llamado que estamos haciéndole a toda América Latina, una conferencia sobre migración que va a tener lugar próximamente. Estamos moviéndonos en ese sentido, porque ya deja de ser simplemente una migración venezolana para convertirse en una migración que tiene que asumir la responsabilidad sobre ella cada uno de los países que conforman el continente. Según agregó el canciller, diversas nacionalidades han llegado al territorio colombiano de manera irregular, por lo que continúan desarrollando un arduo trabajo para detectar a las estructuras que se dedican a transportar extranjeros de manera irregular. Veamos ahora cómo funcionarán estos centros de procesamiento. En una entrevista al periodista Jorge Agobián, Blas Núñez Neto, subsecretario interino para Política Migratoria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ofreció detalles específicos sobre las medidas anunciadas. Mira, la idea es tener por lo menos un centro en cada país abierto y disponible para que apliquen los migrantes el 12 de mayo, que es el día donde volvemos en este país a aplicar nuestro título 8, que es la ley de inmigración normal, una vez que termina la emergencia de salud pública el 11 de mayo. Pero importante también explicar que lo que se anunció hoy es una serie de medidas para ampliar canales legales para que los individuos vengan directo a los Estados Unidos, pero también se anunciaron consecuencias significativas nuevas para los migrantes que no usan esas oportunidades y esos canales legales y llegan a la frontera de manera ilegal, habiendo tenido estas oportunidades. Además, indicó quién va a operar los centros de procesamiento y cómo las personas podrán llegar o pedir una cita. Pero estos centros van a ser operados por organizaciones internacionales, no por el gobierno americano, y van a ser centros donde los migrantes van a poder pedir una cita, ser entrevistados y van a ser referidos por esas organizaciones internacionales a diferentes canales que tal vez están disponibles para ellos dependiendo de para qué califican. Algunos de esos programas serán programas de protección, como nuestro programa de refugiados en la región, que hoy anunciamos que se va a ampliar de manera muy significativa, pero también van a haber canales para individuos que quieren trabajar, y no solo a los Estados Unidos. Hoy también anunciaron los gobiernos de Canadá y España que van a participar en estos centros, que van a recibir también referencias de migrantes por estas organizaciones internacionales a sus programas de protección y de trabajo. Indicó que aunque ahora solo se crearán centros de procesamiento de migrantes en Colombia y Guatemala, se espera que pronto se agreguen otros países. Lo que estamos anunciando hoy me parece que es realmente algo nuevo, algo muy innovador. Sabemos que el primer día va a ir incrementando esto a lo largo del tiempo. Vamos a ir agregando países anfitriones por toda la región en los meses que vienen. Esperamos también agregar países socios que pueden aceptar a migrantes para sus programas laborales o de protección, que son referidos por OIM y ACNUR de estos centros. Y yo veo esto, y nosotros vemos esto como algo realmente que puede tener un impacto grande. Eso sí, también, como le dije de entrada, la frontera no se va a abrir el 12 de mayo. Van a haber consecuencias muy serias para las personas que cruzan de manera ilegal. Así que el mensaje que tenemos para todos los migrantes es que tengan paciencia, que esperen, que utilicen estos canales legales nuevos
y que nosotros realmente estamos comprometidos para seguir aumentando los canales legales y ayudando que la gente que está buscando protección o oportunidad tenga canales seguros, legales y organizados para venir no solo a los Estados Unidos, para otros países socios también. Explicó también cómo serían las entrevistas. Primera entrevista sería por un miembro de una de estas organizaciones internacionales y durante la entrevista lo que va a identificar la organización internacional es para qué tipo de beneficio de programa sería elegible ese migrante. Hay algunas personas que están huyendo violencia del Estado y esas personas obviamente serían elegibles para ser entrevistados para un programa de refugio, pero hay muchas personas que están buscando oportunidad. Entonces, esas personas serían conectadas con canales laborales a los Estados Unidos, Canadá y México. Nosotros sí vamos a tener presencia en esos centros porque si alguien es referido, por ejemplo, para el programa de refugiados, tendríamos personas ahí que pueden entrevistarlas de manera expeditada, casi inmediatamente, para ver si realmente son elegibles y califican para ese programa. ¿Y qué pasará con quienes insistan en llegar a Estados Unidos de forma irregular, pese a estas nuevas medidas que promueven la migración regular? Esos migrantes que insisten en cruzar de manera ilegal, teniendo estas otras opciones legales, que incluye, por ejemplo, la aplicación de CBP One, que también anunciamos hoy que se va a incrementar de manera significativa los plazos para las personas que aplican para presentarse de manera legal. O sea, esas personas tendrían la oportunidad de presentarse por CBP One y no ser capturados por esta reglamento nueva que estamos anunciando hoy. Pero si insisten en cruzar de manera ilegal en nuestra frontera, entonces sí estarían sujetos a lo que nosotros llamamos repatriación acelerada. Y en base a esta regla nueva, esta reglamento nueva que se está promulgando o que se va a promulgar el 11 de mayo, no serían elegibles para asilo en los Estados Unidos y serían repatriados de manera acelerada a su país y tendrían 5 años de restricción para poder acceder a los Estados Unidos después de eso. Y con las nuevas disposiciones del gobierno de los Estados Unidos en la frontera con México, los organismos de derechos humanos ven una nueva crisis migratoria. Let me be clear. Our border is not open and will not be open after May 11th. A partir del 11 de mayo, el título 42 que fue emitido durante la pandemia del COVID-19 será cancelado y entrará en vigencia nuevamente el título 8, que permitirá, entre otras cosas, deportaciones expeditas, lo que producirá, según expertos, una nueva crisis migratoria en la frontera de México y Estados Unidos. Entonces lo que pasa es que mucha gente va a equivocarse con esta derogación del título 42, van a creer que las fronteras van a estar abiertas, que las fronteras van a estar a disposición de que toda persona que quisiera entrar, lastimosamente no es así, van a ser mandados de regreso si no entran por las vías regulares a las cuales aspira el gobierno estadounidense, ya sea como a refugio o asilo. La Comisión de Acción Social Menonita muestra su preocupación ante este anuncio del gobierno estadounidense y consideran que las políticas que deberían implementarse son aquellas que van orientadas a regularizar la migración. Creo que lo que le queda a los gobiernos de la región es implementar o negociar la regularización de la migración para que nuestros compatriotas puedan ir de manera regular y no se tengan que arriesgar en esta ruta que pues ya todos sabemos es de alto riesgo. Según cifras que estudia Fundación Eleutera, el último mes unos 13,000 hondureños fueron detenidos en la frontera del país azteca con el gigante americano, de los cuales 3,000 eran niños. Mientras tanto, el Pentágono enviará por 90 días a 1,500 soldados de refuerzo a la frontera con México para respaldar a los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Con imágenes de Rigoberto Escobar les informó Cintia López. Y debido al aumento de cruces ilegales en los últimos meses, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos ha comenzado una campaña que busca desalentar la migración irregular.
No se arriesgue, es el nombre de la cruzada encabezada por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos para invitar a los migrantes a buscar su asilo de manera ordenada y por las vías legales correspondientes, evitando así accidentes que podrían derivar en la muerte. Nosotros conocemos las circunstancias, la situación que motiva a muchas de estas personas a cruzar de manera irregular la frontera. Sin embargo, esta no es la manera apropiada de hacerlo. Está simplemente poniendo tu vida y la vida de tus seres queridos en riesgo. A la campaña lanzada a días de que se derogue el título 42 se ha sumado el gobierno mexicano a través de su consulado en El Paso. Es importante que la comunidad migrante sepa que pretender cruzar la frontera México-Estados Unidos de manera irregular los expone a diversas situaciones de peligro, sobre todo porque nuestra frontera presenta una multitud de desafíos, como los terrenos áridos con climas hostiles en el desierto, o las fuertes corrientes en los canales de agua que son peligrosas hasta para los nadadores más experimentados. Para el migrante ecuatoriano Juan Carlos Lazo, la travesía de cruzar la frontera es más difícil de lo que se cree. Llega el momento en que alguna del grupo en el que tú avanzas tiene se fractura o tiene alguna lesión fuerte, una infección, y es algo triste tener que dejarlos porque tú no puedes ceder tu andar por ayudar a esa persona y tienes que dejarlos abandonados y ellos perecen. En lo que va del año fiscal 2023, el sector de El Paso ha realizado 167 rescates y ha encontrado a 29 personas fallecidas en su intento por cruzar la frontera. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. La crisis migratoria sigue siendo un factor de preocupación para varios organismos que contabilizan al menos 1,000 migrantes diarios que salen de Honduras. La coordinadora residente de la ONU en Honduras, Alice Chakenford, llamó al fortalecimiento de un Estado de Derecho tras los hechos violentos ocurridos en San Jacinto, Texas, en donde 5 hondureños fueron asesinados. A la vez, mostró su preocupación ante las cifras impresionantes de migrantes que salen del país a diario. Tenemos que seguir fortaleciendo naturalmente el Estado de Derecho, fortaleciendo procesos que puedan verdaderamente prevenir la violencia y reducir naturalmente el acceso a armas. Honduras no solo ve más de 1,000 hondureños, hondureñas salirse cada día, no solo ve un número de retornados y deportados. Ya desde el inicio del año tenemos más de 16,000 personas hondureñas retornadas al país, pero también hay un tema de movilidad humana. Los números de personas que han transitado para el Darién entre la Colombia y Panamá, solo en estos años han sido prácticamente 6 veces más del año pasado. La gente está en movimiento. Las reformas migratorias en el país del norte cada vez se complican para la población migrante, aseguró el diputado Bartolo Fuentes. Hay reforma migratoria, dice, ahora va a ser más fácil. Sí, ¿sabe qué aprobó el gobierno? Que si son reincidentes en su intento de entrar a Estados Unidos, los van a mandar a la cárcel. O sea, ya una sanción penal, ya no va a ser deportación. No es que lo van a subir a un avión y tirarlo a San Pedro Sula, que lo van a mandar a la cárcel por 5 años. O sea, un delincuente. Exactamente, como que fuera un delincuente. Si estas son personas desesperadas, ¿verdad?, que no hayan cómo ganarse la vida y quieren ir a trabajar. Representantes de derechos humanos aseguraron que muchos migrantes son víctimas de abuso y torturas por parte de las autoridades americanas. Tenemos también población privada de libertad injusta, que las autoridades migratorias les han tirado los perros y uno de ellos pues fue cercenado su oreja y también perdió el audio. Esta persona no puede ser puesta en libertad, está bajo tortura incluso dentro de estos centros carcelarios y se está despertando la xenofobia contra la población hondureña en ese lugar. En resumen, la pesadilla que sufren los migrantes en su trayecto a los Estados Unidos es sin duda indescriptible ante tanto maltrato e inseguridad a la cual son víctimas en esta travesía. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Walter Pérez. Vamos a nuestra primera pausa, ya volvemos con más. Dale color a tu verano con RSM.
se empieza a vivir. Chicos y grandes se ven sonreír, vamos todos para la playa. RCM nos acompaña, con mis amigos de fiesta yo estaré. A mi familia y vecinos invitaré. De color vamos a pintar, este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RSM. Bajo el sol y en la arena disfrutemos el calor y juntos compartiremos por todo El Salvador, alegría en cada rincón. Dale color. Dale color a tu verano con RSM. Bajo el sol y en la arena disfrutemos el calor y juntos compartiremos por todo El Salvador, alegría en cada rincón. Dale color. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Expertos en Honduras temen la implementación del Título 8 en los Estados Unidos, ya que carecen de logística para atender a los retornados, aseguran. Hola, ¿qué tal amigos en los estudios de Al Sur de la Frontera? Les saluda Felipe Valencia desde la capital de la República de Honduras. Y es que siendo uno de los principales países de origen y tránsito de migrantes ilegales hacia los Estados Unidos, hay bastante temor e incertidumbre, o por lo menos así lo han expuesto los expertos en migración de nuestro territorio y las organizaciones que se encargan de brindar ayudas humanitarias a los hondureños que son deportados a nuestro territorio, luego de que los Estados Unidos anunciara nuevas y más estrictas políticas migratorias. A partir de lo que es este 11 de mayo ya se quita lo que es la vigencia del Título 42, una normativa que publicó las autoridades estadounidenses durante la pandemia como medida para evacuar efectivamente e inmediatamente a las personas migrantes que ingresan a Estados Unidos de forma irregular. Ya con este cese de esta normativa entra en vigor lo que es nuevamente el Título 8, que es una normativa que siempre se ha manejado, que cualquier persona que entre por las vías irregulares va a ser detenida y va a ser mandada al resto de su país de origen. Bueno, hemos visto con preocupación el anuncio del presidente de Estados Unidos cuando se ha informado que se le pone fin al Título 42 justamente el 11 de mayo. Eso significa que legalmente también Estados Unidos ya pone fin a la pandemia COVID-19 y bajo este Título 42 estaban amparadas las personas que están esperando un asilo en México para poder llegar a Estados Unidos. Sin embargo, pues esto preocupa un poquito mucho más de lo que ha estado pasando en la frontera. Como lo han podido escuchar ustedes, Honduras no tiene las condiciones para brindar asilo, apoyo y siquiera un trato digno a las personas que son retornadas a territorio hondureño. Y no solo ellos, sino que también hay algunos extranjeros que son retornados desde México a nuestro territorio para posteriormente ser llevados a sus países de origen en el sur del continente americano. Este es el informe que yo puedo brindar desde Honduras, compañeros. Si no hay consulta, yo retorno con ustedes hasta los estudios. Ahora vamos a saludar al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo, enviado especial desde hace más de un año a la frontera sur y quien ha estado dando cobertura a todos estos temas, una ardua labor en la que pues ha ido recabando información y se la hemos mostrado a usted de primera mano a través de la señal de Canal 12. Ernesto, qué gusto saludarte nuevamente, ahora ya con la finalización del Título 42 que lo hemos venido hablando durante muchos domingos. Bienvenido, te escuchamos. Así es, Roxana, un gusto poderte saludar y a la audiencia de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador. En efecto, le hemos dado seguimiento al fenómeno de la migración y sus diferentes aristas a lo largo de toda esta semana. El fin del Título 42 en las diferentes fronteras y la entrada en vigencia ya del Título 8 y las consecuencias que pueden tener las familias migrantes que estén tratando de ingresar hacia los Estados Unidos de manera irregular. Y justamente de este tema logramos conversar con un abogado experto en el área, quien nos mencionó que hay castigos de 5 años y sobre todo las deportaciones van a continuar
desde los Estados Unidos. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Quienes usen las vías irregulares para entrar a territorio estadounidense serán inelegibles para obtener asilo en virtud de la normativa propuesta sobre la elusión de vías legales, salvo a que se aplique una excepción. Algunos expertos en el área reiteran que la entrada en vigencia del Título 8 también traerá deportaciones de manera rápida de migrantes. Título 8 lo que es expedited removal, o sea, deportación inmediata. Si una persona inmigrante viene a la frontera, es inadmisible, o sea, no tiene justificación legal para entrar a los Estados Unidos, va a ser deportado por el Título 8, que es deportación inmediata, con penalidad de 5 años. Por su parte, el gobierno estadounidense ha dicho que la entrada en vigencia de estas acciones establecen mayores sanciones para aquellos migrantes que reinciden en su deseo de entrar al país. Si usted es deportado por medio del Título 8, usted tiene una penalidad y va a tener una penalidad de 5 años. ¿Qué significa esto? Significa que por los próximos 5 años usted no puede optar por ningún beneficio migratorio. No puede optar por una visa de turismo, no puede optar por una visa de estudiante, visa religiosa o visa de trabajo. O sea, 5 años es su penalidad. Anteriormente, con el Título 42, como el Título 42 fue hecho por el expresidente Trump y no necesariamente es autoridad legal, la autoridad legal es el Título 8, el expedited removal, que tiene la penalidad de 5 años. Con el Título 42 no había penalidad, solamente usted tenía que esperar en México o en otro país mientras que le procesan el asilo. Con el Título 8, ahora que se acaba el Título 42, las cosas se van a poner más difíciles en la frontera. El despliegue de elementos de seguridad en los pasos fronterizos para evitar una posible crisis van a continuar y las autoridades reiteran su llamado a evitar cruzar de manera ilegal. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y ante el fin del Título 42, las autoridades colombianas reportan un aumento de migrantes que cruzan el tapón del Darién. Las nacionalidades con mayor presencia son la haitiana y la venezolana, pero también han incrementado las personas. Escuchen de qué países: Irak, Irán, India, Bangladesh, Nigeria, Camerún y Cuba. A pocos días del fin del Título 42, la norma migratoria de Estados Unidos que restringe la entrada irregular de migrantes y además que buscaba evitar una masiva propagación de la pandemia del COVID-19, en Colombia el flujo migratorio por el Golfo de Urabá en Antioquia no cesa. Pero antes de entregarles las cifras del aumento de salida de migrantes de este año, les muestro la ruta migratoria de paso por Colombia. La mayoría de los migrantes de diferentes nacionalidades ingresan al país a través de la frontera con Ecuador por el puente internacional de Rumichaca. Allí en Ipiales, Nariño, toman un autobús que los transporta por 17 horas, cruzando el centro de Colombia hasta llegar a la ciudad de Medellín. En la capital del departamento de Antioquia deben tomar nuevamente otro viaje en autobús por 7 horas y media, hasta llegar al municipio de Necoclí, donde los esperan unas lanchas como medio de transporte y un nuevo viaje, esta vez por mar abierto de 2 horas y media aproximadamente, hasta llegar al corregimiento de Capurganá, que sirve de entrada a la selva más peligrosa del mundo, el tapón del Darién. Una travesía selvática de 4 a 8 días hasta poder llegar a Panamá. Según las autoridades, a pocos días de que termine el Título 42 en Estados Unidos, la salida de migrantes por el Darién va en aumento. Hoy lo que nosotros estamos viendo es que hay un aumento del 720% en comparación con el año inmediatamente anterior. Desde enero del año anterior, abril, digamos que del 2022, más o menos pasaron 13.000 migrantes, casi 14.000 a la fecha. Pero en este año, en esa misma fecha, en ese mismo periodo, tenemos 119.000 y estamos hablando de un aumento del 720% de la cantidad de migrantes que han pasado por el territorio de nuestra jurisdicción. Pero no solo es el aumento de la salida de migrantes. Datos de las autoridades señalan que se vuelve a presentar un cambio en las nacionalidades que más llegan para cruzar la selva, cuando en 2022 los ciudadanos venezolanos eran los más vistos por este corredor. Estamos viendo varias cosas. La primera de ellas es que en el histórico las personas que más pasan por Colombia son de nacionalidad haitiana. Y los segundos que más están pasando en este momento también de nacionalidad son los venezolanos. Pero encontramos también
ecuatorianos, chinos, brasileros, y hay 66 nacionalidades de personas que han pasado por Colombia hacia Panamá. Todos tienen un sueño, Estados Unidos, por el tema para buscar un mejor empleo, mejor vida, mejor salud. Ya tengo más de una semana aquí y créeme que ahorita lo único que pienso es que ya falta un día menos para poder avanzar. Irak, Irán, India, Bangladesh, Nigeria, Camerún y Cuba son otras de las nacionalidades de los migrantes que transitan por esta ruta ilegal con la intención de alcanzar los Estados Unidos. Porque deja familia lejos. En Cuba tengo mis hijos, tengo mi madre, tengo muchas personas. Y uno trata de llegar a Estados Unidos para darle un mejor futuro. Porque en Cuba no hay futuro, en Cuba no hay comida. ¿Me entiendes? Y uno está brincando y pasa mucho trabajo para poder darle un futuro mejor a la familia. Los migrantes también se siguen viendo expuestos a ser víctimas de los grupos ilegales que operan en la selva del Darién, como el Clan del Golfo, donde son obligados a cruzar droga y una constante violación de derechos humanos, como lo han denunciado ONGs como ACNUR. En lo corrido del 2023, 18 de los llamados coyotes han sido capturados y judicializados por el delito de tráfico de personas en el Urabá antioqueño. Son los que se están cometiendo el delito de tráfico de migrantes. Han transportado alrededor de 117 personas migrantes y esos migrantes los hemos puesto al servicio de migración. En Colombia y Guatemala, las autoridades adelantan todos los preparativos para el inicio de los centros regionales de procesamiento migratorio, creados por Estados Unidos con el fin de buscar vías legales y ordenadas para los migrantes de paso por la región de las Américas. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá, Colombia. La cantidad de migrantes que han llegado hasta las diferentes fronteras ha llevado al colapso de los principales albergues migrantes en los puntos fronterizos y también ya en los Estados Unidos. Y es que, por ejemplo, las autoridades de la patrulla fronteriza reportaban a lo largo de toda esta semana que han sido más de 10.000 encuentros y también que se han retornado a miles de migrantes que venían en búsqueda del tan anhelado sueño americano. Algunos de ellos han decidido quedarse en estos puntos fronterizos y han buscado la manera de salir adelante desempeñando diferentes trabajos. Tenemos la historia de un venezolano. La falta de recursos económicos y las precarias condiciones a las que se enfrentan los migrantes cuando llegan a la frontera de México con los Estados Unidos los ha llevado desde hace algunas semanas a impulsar trabajos informales. Tal es el caso de Víctor Navas, un migrante venezolano quien día con día se ubica desde muy temprano en una de las principales calles de Tijuana para dedicarse a limpiar los vidrios de los carros que se detienen en los semáforos y así recolectar un poco de dinero y poder sobrevivir. El primer día que llegué sí me tocó muy duro por lo que me tocó quedarme en la calle. No hubo dónde quedarme ni nada, pero esos días me han tratado bien, he estado bien, ¿verdad? Yo estoy trabajando limpiando vidrios y la verdad, bueno, no es un buen empleo, pero de ahí saco así sea para comer y no estar deambulando en la calle como quien dice, hasta que se me dé la oportunidad de tener un empleo, si me la dan. Navas también tiene sus propias valoraciones ante el fin del Título 42 y las recientes medidas que ha anunciado el gobierno de los Estados Unidos para poder ingresar bajo las diferentes modalidades. Te soy sincero, eso es política, porque al momento de la expulsión, yo le dije a un señor, ¿qué me dice usted del artículo 42 sobre que no pueden deportar ni nada de eso? Me dice que no, que eso es política, que ellos allá adentro hacen lo que ellos quieren. O sea, es difícil, no te dan información, o sea, te tratan como que si no entendieran el español, pero obviamente sí lo entienden, pero ellos no te dicen nada. Para mí ese artículo 42 es solamente política, o sea, sí te pueden deportar y sí te pueden expulsar estando tú allá adentro, así te entregues. Si tú te entregas o pasas ilegalmente, es el mismo proceso, o sea, es lo mismo. La única manera de entrar es por la página, pero esa página no te abre, o sea, en ninguna de las fronteras. Yo estuve en Ciudad Juárez y ya aquí en Tijuana, y en ninguna de las dos nos abre la aplicación. Por ahora, los migrantes que se encuentran en este punto fronterizo aseguraron que se mantendrán pendientes de cuál será su futuro y aseguran que guardan la esperanza de alcanzar el tan anhelado sueño americano. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Tijuana, México.
Y la militarización de la frontera sur de Estados Unidos ha comenzado. Y están ahí todos los que son los militares de aquel lado, los gringos están de aquel lado, esperando que den uno el paso para agarrarlo o deportarlo. La situación continúa complicándose para miles de personas que actualmente se encuentran en México esperando una oportunidad para internarse en Estados Unidos. La Guardia Nacional estadounidense comenzó a instalar una malla en la frontera con México. La cosa no es fácil para uno el inmigrante, y para cualquier inmigrante, así sea chileno, ecuatoriano, boliviano. Hasta el momento, la malla ciclónica y alambre de púas ha sido instalada a lo largo de unos 30 kilómetros en el área de El Paso, Texas. A pesar de la complejidad del cruce, los migrantes no se quieren alejar ni quieren irse a los albergues. Por el contrario, se han instalado al lado de la nueva cerca para esperar alguna oportunidad de internarse en Estados Unidos. Nosotros como albergue pues estamos listos para recibir a las personas que verdaderamente quieran hacer su proceso de CBP, su aplicación, ¿sí? Pero hay gente que no llega a los albergues porque no quieren ese proceso, no quieren disciplina. El gobierno estadounidense ha enviado a 1.500 efectivos militares a su frontera con México. Todo esto para preparar un posible incremento de personas intentando entrar al país de manera ilegal. Si vienen exigiendo, si vienen con una actitud prepotente de que merecen todo, realmente lo único que van a hacer es caos. El título 42 ha permitido al gobierno de Estados Unidos deportaciones expeditas, pero las restricciones por el COVID-19 serán levantadas el 11 de mayo. San Diego, una ciudad fronteriza de los Estados Unidos con México, están tomando acciones, esto con el fin de brindar atención a las personas migrantes que ya han llegado a este punto. Como ellos han mencionado, una de las grandes preocupaciones es las violaciones a los derechos humanos que las personas pueden llegar a tener en su travesía hacia el país norteamericano por parte de las autoridades de la patrulla fronteriza. Y es que esta situación ha llevado al despliegue de más de 24,000 elementos de seguridad, esto con el fin de resguardar las principales fronteras. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Decenas de migrantes comenzaron a formar un campamento cerca de la Garita San Isidro en Tijuana, México, con la idea de que se les permite ingresar a los Estados Unidos tras el fin del título 42. Quedan prácticamente varadas entre el espacio de los dos muros, y la cosa más penosa aquí es de que muchas de las personas no tienen acceso a la comida, tienen muy poca agua y no tienen información sobre qué es lo que va a pasar con ellas. Y lo preocupante aquí es de que Patrulla Fronteriza no está respondiendo como debe ser, no está asegurando que las necesidades de estas personas puedan ser atendidas, especialmente porque se entiende que mientras que están dentro de este espacio y Patrulla Fronteriza sabe que están ahí, están prácticamente bajo custodia de Patrulla Fronteriza y tienen entonces la obligación de responder a esas necesidades. Este panorama ha llevado a que las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza realicen constantemente simulacros para medir la capacidad que tienen de cerrar el acceso en caso de una emergencia. Acciones que son duramente cuestionadas. Que una acción violenta es el remedio para responder a las personas migrantes que están en busca de ayuda. Incluso lo estamos viendo igual con CBP, con Aduanas y Protección Fronteriza, donde realizan ejercicios masivos en las fronteras, en las garitas, en preparación supuestamente por un posible ingreso masivo de personas migrantes. Eso da el mensaje de que las personas migrantes que vienen en busca de asilo, que la respuesta correcta debe ser una de violencia, una de militarización, y por eso condenamos contundentemente la presencia de cualquier tropa que esté mandando el presidente Biden a nuestras comunidades fronterizas. Lo que más preocupa hoy por hoy es la inminente llegada de migrantes, pues esto ha hecho que los albergues que brindan atención a estas personas en territorio estadounidense también empiecen a colapsar. Dos albergues principales quienes reciben migrantes ya están a su tope, están limitando quiénes pueden entrar, enfocándose en familias con menores de edad. Creo que eso es importante. Hay otros albergues que no son muy grandes que también buscan a personas que puedan ayudarles para
hospedar a personas migrantes en sus hogares, eso es muy importante también. Y también hemos visto que una respuesta muy fuerte por parte del Condado de San Diego, que busca asegurar de que esté trabajando directamente con las organizaciones de la sociedad civil y tanto presionando al gobierno federal que mande más recursos a las ciudades fronterizas. Por ahora solo quedará esperar cuál será el futuro de las familias migrantes y si en verdad se agilizan los procesos de sus peticiones bajo los diferentes programas. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Tijuana, México. Bueno, es parte de la información que ha ocurrido. Estaremos pendientes a lo largo de toda la próxima semana de la nueva información que está sucediendo, el panorama actual en las fronteras y también las diferentes posturas que se generan acá en los Estados Unidos en cuanto al tema de la migración irregular y sus diferentes aristas. Informó para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Muchas gracias, Ernesto, por tus reportes, como siempre, muy atinado con toda esa información y por supuesto que vamos a estar pendientes de tus siguientes reportes. Hasta la próxima, buenas noches. Vamos a una pausa, ya volvemos. El 12 va con vos. Continuar la construcción del muro fronterizo, limitar el uso de la aplicación CBP One y cortar el financiamiento a organizaciones que provean servicios a migrantes son algunas de las propuestas de representantes republicanos en la ley que refuerzan la frontera. Una vez finalizado el título 42, las autoridades migratorias implementarán el título 8, la medida que en el pasado ha regulado la migración en Estados Unidos y que conlleva consecuencias adicionales para la migración ilegal. La Casa Blanca había adelantado que sería más difícil ingresar ilegalmente a Estados Unidos bajo el título 8, pues las consecuencias incluyen una prohibición de reingreso de al menos 5 años, así como posibles procesos penales por intentos repetidos de cruzar irregularmente. Estados Unidos también ampliará el uso de la aplicación CBP One para migrantes que se encuentren en el centro y norte de México, con el fin de que tengan acceso al calendario de citas y programen una entrevista con un funcionario de migración. Actualmente la plataforma está abierta para migrantes en la frontera esperando a ser procesados. El título 42, que ha permitido más de 2.5 millones de expulsiones de migrantes desde que entró en vigor en 2020, será suspendido el 11 de mayo. Y un hombre de Texas que arrolló a un grupo de peatones con su todoterreno cerca de un albergue para personas sin hogar en Brownsville que atiende a inmigrantes fue acusado de 8 cargos de homicidio. El conductor fue identificado como George Álvarez. Se saltó un semáforo en rojo, perdió el control de su vehículo y atropelló a 18 personas. El conductor intentó huir del lugar, pero fue retenido por varios transeúntes. Los investigadores no han descartado que el choque fuera intencionado y agregó que varias de las víctimas eran de Venezuela. Los investigadores están trabajando para identificar a las víctimas, algunas de las cuales serán inmigrantes venezolanos. En un video que circula por internet y que supuestamente muestra el accidente, se ve como un todoterreno que circulaba a gran velocidad choca contra una fila de personas sentadas en la acera. Un segundo video de las secuelas parece mostrar a las víctimas tendidas en el suelo, algunas ensangrentadas, mientras que otras permanecen inmóviles.
Y un día después de hallar a 10 colombianos con vida, las autoridades de Sonora informaron que 113 migrantes que estaban secuestrados fueron rescatados en San Luis, Río Colorado, donde también detuvieron a 5 personas que los tenían privados de su libertad. Las autoridades dijeron, y cito, en seguimiento a las investigaciones por las extorsiones y privación ilegal de la libertad de 10 migrantes originarios de Colombia, coordinados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Esta se puso a salvo a personas originarias de El Salvador, Honduras, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, India, Perú, Nepal, Bangladesh, Cuba, Colombia, Brasil y Afganistán. El Instituto Nacional de Migración en México informó que proporcionará tarjeta de visitante por razones humanitarias a las 10 personas, 3 mujeres y 7 hombres mayores de edad que fueron reportadas como desaparecidas por ser víctimas de un probable delito en ese territorio. Y luego de que 5 hondureños perdieran la vida a manos de un mexicano armado en Estados Unidos, la Cancillería hondureña ha confirmado que ya han agilizado los trámites para poder repatriar los cuerpos de estas 5 víctimas. De igual manera, se reportó que estos hondureños estarán llegando a ese país, a su país natal, dentro de 15 días. Desde el momento de la tragedia se instruyó a nuestro consulado en Houston para entrar en contacto con las autoridades de Estados Unidos, en este caso el FBI y el condado donde fue la tragedia, con el sheriff, para dar seguimiento a las investigaciones. Adicionalmente se entró en contacto con los familiares. El mismo 1 de mayo hubo una reunión entre nuestro vicecónsul y la familia para que ellos pudieran firmar el documento de autorización para la repatriación de los cuerpos de las víctimas. Y en las calles y avenidas de las principales ciudades de Honduras se pueden observar a extranjeros que dejaron todo y llevan al interior de sus mochilas sueños y el deseo de sacar adelante a sus familias. Estudios indican que a territorio hondureño ingresan alrededor de 600 migrantes extranjeros todos los días. Pero ¿quién necesita un estudio cuando en las calles de nuestro país hay rostros desencajados y manos extendidas pidiendo ayuda? Extranjeros de todas partes del mundo han encontrado en nuestro país una vereda triste, desoladora y también obligatoria para llegar al mal llamado sueño americano. Entre las personas que transitan nuestro territorio se encuentran niños, mujeres embarazadas y jóvenes adultos que perfectamente podrían estar estudiando o ejerciendo una profesión, como es el caso del joven Alexander. Y bueno, lo que le puedo decir a toda la gente que venga es que crea en Dios, no que crea en la gente, porque te echan muchos cuentos cuando llegas, son mentiras. Somos muchos los jóvenes que estamos fuera de Venezuela, estudiamos, tenemos carrera. Y por culpa de mala administración en el país, muchos escogemos el camino de emigrar a otros países que no son de nosotros. El joven pasante de la carrera de Ciencias Sociales reconoce ser el reflejo de la juventud de su país y también acepta que en Honduras ha encontrado una incómoda familiaridad. Aquí todo es caro. Casi estamos en Venezuela, veo esto como Venezuela. Una gaseosa, o como le llaman ustedes, un fresco, te vale 4 o 5 dólares. En Venezuela te vale hasta 10 dólares un fresco. Alexander, como muchos otros venezolanos, dejó atrás familia y amigos por cumplir un sueño bastante hondureño. A mi mamá cumplirle su sueño, una casita, viejo. Y a mis hijos, adelante. Más nada. Seguir con papá Dios, la fe en el pecho y nada. Da ganas de llorar la vaina, pero hay que ser valiente, viejo. Esta es la realidad sin ningún tipo de filtro. Personas que dejan amigos, familia y un trabajo en búsqueda de una oportunidad que el gobierno de su país no es capaz de generarle. Con las imágenes de Jesús Sánchez les informó Felipe Valencia. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos con más de Al Sur de la Frontera. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211
o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Y el director de la asociación El Rescate en Los Ángeles, California, se refirió a la situación de inseguridad que enfrentan los migrantes en su paso por México. Todo continúa imparable mientras no hayan condiciones de oportunidad económica en los países de origen o de seguridad pública que le garantice la integridad física a las personas donde residen. Verdaderamente el éxodo va a continuar y lo estamos viendo en esos números de detenidos y de deportados. Por lo tanto, las condiciones en la ruta del migrante van a empeorar porque esto solo exacerba la codicia de esas bandas de traficantes de humanos que quieren explotar al máximo esta oportunidad de crisis que están viviendo todas las naciones de la región. La legislatura de Florida aprobó una severa ley contra inmigración irregular. Se espera que el gobernador republicano Ron DeSantis la sancione con su firma en los próximos días. Finalmente, el proyecto SB 1718 fue aprobado por la legislatura y llega al escritorio del gobernador Ron DeSantis para convertirse en ley de Florida. Una norma legislativa que ha recibido muchas críticas por la severidad de los controles que establece contra la migración irregular. El instrumento legislativo obliga a los hospitales a dar información periódica sobre estatus y gastos de los pacientes. Además, puede penalizar a organizaciones como iglesias por asistir a migrantes desprotegidos sin documentos. Totalmente inhumano. Una persona que quiere hacer una buena obra, que se le criminalice por eso, cuando lo que está haciéndole un favor a otro, eso me parece totalmente inhumano. 83 votos a favor y 36 en contra. Fue la aprobatoria en Tallahassee. Quienes se opusieron a este proyecto en sus debates afirman que la regla atribuye facultades federales a policías locales y la acusan de discriminatoria. Que esto puede traer, porque esto es anticonstitucional y aquí lo que se está tratando de hacer es una campaña política para poder competir en contra del poder nacional. Los que están a favor de la ley apoyan lo que consideran su objetivo principal, evitar la propagación de delitos vinculados a las bandas de crimen organizado. La inmigración debe ser ordenada y además lo que está sucediendo sí se está viendo, el tráfico de fentanilo, el tráfico humano y el tráfico de niños que han sido abusados incluso en muchísimos lugares. DeSantis probablemente lanzará su candidatura presidencial durante las próximas semanas y ha asumido políticas severas contra la migración irregular con la meta de sumar apoyo de cara a las primarias del Partido Republicano. José Pernalete, Voz de América, Miami. Es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.